Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Hola, soy Rodrigo Espurua, CEO de Riviera Point. Riviera Point es una empresa de desarrollo inmobiliario en la Florida que por más de 10 años ha construido y financiado de manera exitosa proyectos comerciales, tanto edificios de oficina como hoteles. A través de nuestros sólidos proyectos le damos la oportunidad a inversionistas como tú de ser socios de prestigiosas marcas hoteleras y de obtener atractivos rendimientos de capital en inversiones tangibles que se vuelven realidad ante tus ojos. Nuestras alianzas con grandes corporaciones como Radisson, Wyndham, La Quinta, entre otras, te dan la seguridad y rentabilidad que estás buscando para tu capital. Únete a Riviera Point y forma parte del grupo de inversionistas que han multiplicado su patrimonio con el resultado de nuestro proyecto. Contáctanos, rivierapmo.com. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Carlos Raúl Moreno. Lo que pasó en Panamá, en la Panamá de Noriega, y lo que está pasando en Venezuela. Es el mismo personaje en ambas historias. Carlos, ¿qué pasó en Panamá antes de que llegaran los americanos? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ¿Cuántos meses? ¿Fueron semanas? Fueron meses. Mira que por eso es que a los amigos venezolanos yo les digo que tengan un poco de paciencia, que no se desanimen con este entusiasmo inicial, que va bien encaminado, que el plan está bien pensado y los Estados Unidos y el resto del mundo, no solo Estados Unidos, el resto del mundo lo están apoyando. A nosotros incluso nos cortaron, como Panamá tiene la moneda dólar, nos cortaron el suministro de dólares y los bancos cerraron. Sí, a mí me cuentan que la gente tuvo que llegar al trueque. Si la tengo gente llegó arroz, tú al tienes trueque, azúcar. el gobierno inventó unos papeles para pagarle a los empleados unos bonos, especie de bonos, entonces obligaron a los supermercados a aceptarlo. O sea, un papel sin ningún respaldo. No había moneda, y resistió el régimen, las dictaduras cuando se aferran, cuando saben que no tienen ya salida, resisten. Sin embargo, nosotros sabíamos que iba a tener una salida. Ya había un compromiso de los Estados Unidos. Y había un compromiso por varios hechos que te voy a narrar. El primero, se trató de negociar con Noriega, negociar la salida. En antes vale lo que me aclaraste, no es negociar con Maduro para hacer una elección. Váyase, ¿cómo se quiere ir? ¿Cómo se va a ir? Se trató de negociar cómo se iba a ir. Es más, llegó un punto que aceptó irse y en la presidencia de Reagan, con Elio Abrams como el negociador principal que armó el paquete, a punto de irse había una reunión en Helsinki con Gorbachev para hablar sobre los tratados de desnuclearización que se estaban discutiendo en la época. Y el secretario de Estado de la época, Schultz, se quedó en los Estados Unidos, retrasó su viaje a un gran evento muy importante en política internacional, como era ir a acompañar al presidente Reagan a Helsinki, para hacer el anuncio de la salida de Noriega. Y Noriega a última hora dijo que no se iba y lo dejó plantado y vestido de novia. Como dicen por ahí, se parece igualito. Así es, para que usted vea las similaridades. Sí. Otro de los asuntos, cuando yo veo estas manifestaciones de lealtad y estas manifestaciones de amor hasta el fin al poder militar, Noriega reunió, por ejemplo, algunas anécdotas. Noriega reunió a la oficialidad y de todo, y lo pasó por televisión, y habían cientos de oficiales, y todos parados aplaudiendo, gritaban, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y Noriega decía, ni un paso atrás, comandante, ni un paso atrás. Ya que eso nos lo pusieron por buen rato en nuestro canal de televisión. ¿Para qué? Para intimidar, para que perdiéramos la esperanza. Posteriormente, el presidente del Valle, que era el presidente legítimo un tiempo,
después destituyó a Noriega ya cuando había una crisis muy grande. El jefe de la policía, el coronel Leonidas Macías, de la época, que comandaba lo que se llamaban los Doberman, que eran las FAES. Era el FAES, El exacto. FAES. Ahí eran los Doberman. Los Doberman se llamaban. Los Doberman, los que reprimían en la calle. Y los entrevistaron en las escalinatas del cuartel central sobre la decisión del presidente del Valle y aireado, furioso, dijo, el que se va es él. El comandante Noriega se queda hasta el final, se va del Valle. Pues ese mismo coronel, a los pocos meses fue el primer golpe que se le trató de dar a Noriega, fue el mismo. Leonidas Macías. Posteriormente se le da un segundo golpe, donde sí lo apresan, pero los Estados Unidos no coordinaron bien, no creyeron que era, fallaron en la estrategia. Y lo dejaron ir y los leales a Noriega llegaron y ahí Noriega fusiló a 10, 12 oficiales que fueron los que se levantaron. Pero ya había un destino final que era la salida de Noriega, como ahora o sea, en quiere Venezuela. decir que Estados Unidos perseveró, no fue que abandonó, no. perseveró en que él tenía que irse y punto. Así es exactamente lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando, que todos los días se da un paso adelante. Ya la decisión de reconocer al presidente Guaidó y las sanciones económicas que se están incrementando y se seguirán incrementando, ya indica un rumbo. Además, la forma en que se hizo, el secretismo, que me encantó el secretismo. Ahí nadie sabía nada de lo que iba a pasar. Muy bien coordinado y muy bien pensado. Y esos son los indicios que sucedieron que se dieron en Panamá y que se ven repetidos en Venezuela, con una diferencia que incluso es hasta más alentador para Venezuela. Noriega era un hombre de los norteamericanos en Panamá. Noriega ayudó y trabajaba para la CIA. Noriega tuvo muchas influencias hasta el final. Tuvo protectores. Noriega tuvo un gran protector en William Casey. Bueno, que eso se dice también de Diosdado, que tuvo un gran protector. Es posible. En un señor de apellido Sombra. Uno nunca sabe. Sombra no, porque es Shannon, pero se parece a Sombra que Shadow. Bueno, gracias a Dios ese equipo ya no está allí. Y eso manda ya un mensaje. Noriega era un hombre de ellos que se le salió de las manos y realmente no tenían ya cómo lidiar con él, pero tuvo muchas influencias y muchos aliados hasta el final. Nosotros nos vinimos a dar cuenta que hasta el final había recibido un respaldo de ciertos grupos aquí en los Estados Unidos. En el caso de Venezuela es lo opuesto y eso trabaja más a favor de Venezuela, porque en el caso de Venezuela realmente los intereses estratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos y del gobierno de Maduro van en contra de los Estados Unidos. Absolutamente. Bueno, ¿has visto los apoyos que ha recibido Hamas, Hezbollah, grupos terroristas que han afectado la paz del mundo entero? Yo conversaba con un amigo que es judío, que es embajador de Panamá en España, Milton Enrique, y le decía que Hamas y Hezbollah habían apoyado a Maduro. Y le decía, pero me parece que, óigame, compadre, no me ayudes, que me estás hundiendo. Que no me explicaba ese apoyo. Y que en la conversación surgió la tesis, y yo creo que es la correcta, es decir, el temor y el terror que hay aquí es que se destape. Y cuando se vaya a destapar. Claro, todo lo que hay. Todo lo que hay, los intereses que le han estado protegiendo bajo la dictadura de Maduro a estos grupos. Igual que va a suceder con los cubanos. Lo que van a ser golpes muy duros para Mira, esas organizaciones. Carlos, es que yo tengo la tesis y la seguridad de que cuando vengan las investigaciones posterior a la dictadura, ahí, no, que aquella bomba que explotó en el tren en el Reino Unido, ahí estuvo metida la mano de Venezuela, de estos tipos. Aquí lo que va a salir es, bueno, la venta de uranio
para la fabricación de bomba atómica. Todo eso va a salir. Por eso es que ellos no pueden, porque toda la información está ahí. Toda la información la tienen ellos y ellos son la prueba, además de todo lo que han hecho. Ellos mismos son la prueba. Y por eso es que se niegan a salir, no es tan fácil. Yo creo que el caso más parecido es precisamente el de Noriega, que estaba metido en narcotráfico, pero no a estos niveles. No a ese nivel, no Jamás a al este nivel. nivel. Este es un nivel mucho más complicado, pero que ya el gobierno de los Estados Unidos, y no solo son los Estados Unidos, tú tienes países importantes como Canadá, que normalmente es un país que es bastante tibio, pero Canadá está protegiendo sus intereses ¿Y el Reino comerciales. Unido? El Reino Unido siempre apoya a los norteamericanos. La Comunidad Económica Europea tiene una posición que es bastante cantinflesca, me parece muy López Obradorcesca, si se puede llamar así, Sí. por usar el nombre del presidente de México, porque dice que le da 8 días para que Maduro convoque elecciones. Que ya van 3 días, creo que ya han Pero- pasado 3, quedan 5. Pero ¿cómo va a convocar elecciones si no es presidente con la capacidad para convocar elecciones? Porque ya se le venció su mandato. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir a alguien que convoque elecciones y lo que estás diciendo es que le desconoces las elecciones que le dieron el mandato a él Es así. para convocar a esas elecciones? Porque si no reconocen a Guaidó, o sea, Cantinflas no lo hubiera podido presentar mejor, pero es para satisfacer, yo creo, en la Comunidad Económica Europea, España tiene mucho peso porque eres un área de influencia Hispanoamérica de los españoles. Y bueno, y todos sabemos cuál es la situación de España, con un Pedro Sánchez que nadie eligió, que llegó ahí por un golpe Hasta de suerte. parlamentario de suerte, Sí, y que señor. tiene a sus aliados una cantidad de gente problemática, como son los partidos independentistas catalán y Podemos, obviamente, a los que le ha dado la televisión española y los medios, Así etcétera. es. Entonces, Carlos, ilústranos un poco de cómo se portó el panameño en medio de la invasión, cuando entraron los americanos. ¿Qué pasó ahí? Porque el comportamiento de los ciudadanos es fundamental en este tipo de crisis. mira, y me alegro que me hagas la pregunta, porque hay algo que en la historia no ha sido muy bien contado. Y la contribución de los panameños para tumbar a Noriega cuando sucede la invasión, para mí fue fundamental. Primero, porque ninguna ocupación o ninguna guerra que se dé puede triunfar sin el apoyo de la población. Entonces, si analizamos el caso venezolano, esta es la primera premisa, el 80 y tantos, pues creo que salió 82% en estos días que están en contra de Maduro. Y de ese 82 debe haber, del resto para 18%, debe haber 9, 10 que no se atrevieron a hablar bien. Es así. Se habla de que el apoyo es de un 5%. Sí, debe ser 4 o 5%. El verdadero apoyo. El verdadero apoyo El de los locos, de los fanáticos. Exacto. Bueno, de los fanáticos. Puede estar por ahí en esa cifra. Entonces, en una circunstancia como esa, donde no hay un apoyo de población, es imposible que pueda haber una resistencia que valga la pena y que sea muy prolongada. ¿Por qué? Porque la propia población se encarga, Patricia, de denunciar. Y en Panamá sucedió. ¿Qué hicimos? Cuando la ciudadanía se percató de que había empezado la invasión y que estaban los colectivos allá que llamaban los batallones de la dignidad, que habían salido a asaltar y a saquear, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? En los vecindarios, todos los vecindarios automáticamente, y esto fue una cosa como si hubiera estado coordinada, fue increíble, ¿no? Todos los vecindarios se organizaron y todos los vecindarios buscaron una casa donde se pusieron los insumos médicos. Habían, bueno, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Todos cortamos árboles, rompimos botellas, hicimos inmensas barricadas para evitar que entraran en las urbanizaciones o detenerlos, y hicimos guardia
a que, bueno, uno tenía un revolvito, otro tenía una escopeta de caza, otro tenía otro revolvito. Cada uno sacó las pocas armas que había y se hicieron comités de vigilancia y de defensa en las En las urbanizaciones. urbanizaciones. Eso lo que originó fue que los que resistieron a Noriega a la invasión tuvieran únicamente las vías principales de la ciudad para circular. Y allí las tropas norteamericanas los agarraban muy fácil porque les hacían... Eran como corredores viales. Había mucha dificultad de entrar Para esconderse en las urbanizaciones. Y fue tan bien organizado que incluso en cada urbanización habían lugares donde se establecían mapas exactamente de la urbanización con cada edificio exacto, era de gran precisión. ¿Están oyendo? Donde hagan la tarea y oigan. Donde los vecinos mismos iban a denunciar. Llegaban los vecinos y decían, miren, allá en el edificio tal, a los militares americanos. A los militares americanos, en el edificio tal, hay unos batalloneros, hay unos guardias allá que están allá adentro. Y los vecinos colaboraron. Por eso... con valentía además, porque eso, Carlos, requiere valentía, que es la que ya hay en Venezuela. Fíjate, nosotros acabamos de entrevistar a un muchacho que salió en libertad hace minutos y habló abiertamente. Eso antes, hace unos meses, era imposible. Salía un preso político y no hablaba, no quiero, lo que quiero es esconderme, lo que quiero es irme del país, etc. No, ahora hay una valentía y cuenta, me hicieron esto. Eso hace unos meses era imposible conseguirlo. Eso es ya cuando el cansancio llega a tal punto. Te cuento la experiencia que viví en Panamá y te hago un caveat, creo que es un programa... Cuando se acaba el amor, porque hasta en los barrios populares ya se acabó el amor. Ahí se metieron a dispararle a la gente, se metieron a masacrar y la gente está en contra de ellos ya. Así es, y en el momento nosotros cuando sucedió aquello vimos la oportunidad y trancamos. Entonces la resistencia del pueblo panameño no ha sido históricamente mencionada porque nosotros fuimos en gran parte los que ayudamos a derrocar a la dictadura con nuestras acciones como ciudadanos al bloquear la ciudad. Una guerra asimétrica. A bloquear la ciudad, así fue que sucedió. Y vuelvo y te aclaro, a nadie le gusta que lo invadan, a nadie le gusta que otro país intervenga, pero hay un principio de la soberanía cuando un poder de tu propia nacionalidad o un Estado es secuestrado. Como está Venezuela. Como está Venezuela o estuvo Panamá en Noriega y se desconoce la soberanía del pueblo, no se puede esgrimir soberanía ante las otras naciones porque son conquistadores, pueden ser de la misma nacionalidad de nosotros. Y ese es el debate que todavía hay ahora en Panamá, porque está bueno, los muertos que hubieron y la invasión de los gringos, etcétera, pero es muy fácil después que pasan las cosas decir cuánto nos hubiera costado en sangre mantener la resistencia contra Noriega. ¿Cuánto nos ha costado en sangre en Venezuela? Fíjate, pero tú sabes que yo creo que a ese punto no vamos a llegar en Venezuela. Yo creo que la asfixia económica va a ser muy dura para Maduro. Ya yo veo a Maduro blandito. Lo veo blandito ya. El que va a resistir ahí es el capo del cartel de los soles. Porque quizás se siente más acorralado por el nivel de delitos que él sabe que cometió y que está cometiendo, claro. Y él sabe que aquí los tiene muy bien contabilizados y en otras partes. A ese no le sale ley de amnistía por ninguna parte. Entonces posiblemente trate de resistir. Resistencia fútil porque realmente no llega a ningún lado, ya te digo, y no es algo que uno se pueda sentir orgulloso, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Cuánto podíamos más resistir los ciudadanos indefensos, desarmados, ante unos invasores? Porque llegan a convertirse en unos invasores, ya bien sea de la propia nacionalidad o de otra, y en Venezuela hay invasores venezolanos, cubanos, iraníes o rusos, chinos. En Venezuela hay muchos invasores que violan la soberanía popular. Lo mismo sucedió en Panamá y bueno, fue traumático
jamás hubiésemos querido que hubiera terminado con una invasión, pero sucedió y nos liberó y volvimos a reconstruir la democracia, hoy cuestionada y con tantos problemas. Pero democracia al fin. Pero de todas formas, democracia al fin que puede irse perfeccionando. O sea, Por más que veamos cantidades de problemas, corrupciones, justicia, etcétera. Pero en democracia hay el debate, hay el diálogo, hay la capacidad de votar cada cierto tiempo y sacar. no, y hay del poder definitivamente, de alguna manera, hay independencia de instituciones. Los venezolanos que conocemos Panamá, mi familia más directa vive en Panamá, no se puede comparar con lo que tenemos en Venezuela, por decirlo de alguna manera. O sea, la democracia jamás se puede comparar con una dictadura como la que hay en Venezuela. De hecho, por eso hay tantos venezolanos viviendo en Panamá. Definitivamente es así. Gracias, Sí. Carlos. Bueno, a la orden. Gracias a ti por invitarme para compartir las experiencias que vivimos en Panamá y darle ánimos a los venezolanos con lo que hemos estado, y yo en lo personal, mano a mano desde que empezó esto, Sí, señor. para apoyar y ayudar a liberar a Venezuela de esto. Y yo creo que ya está muy cerca, está bastante cerca, un poquito de paciencia porque... Eso es lo que tenemos que, no es un proceso de un día para otro, pero viene, gracias a Dios. Gracias, Carlos Raúl Moreno. Vamos a un corte, al regreso vamos a entender qué fue lo que pasó el sábado en la Organización de las Naciones Unidas con esa reunión que ha causado tanta suspicacia, angustias, etcétera. Ya volvemos.